Verlas, encontrarnos con todos y todos. Gracias por hacerse también el espacio para estar aquí presente y un gracias especial para quienes prenden la cámara, que sé que en estos contextos es complejo o cuesta, ¿no? Casi siempre hacerlo. Di clases durante la pandemia y eran largas horas de hablarle a nombres en negro de la pantalla, así que... Bueno, agradezco infinitamente eso y también a Julio por invitarnos y principalmente por estar trabajando, ¿no? sobre estos temas que están muy en boga, pero que al final del día es importante ver cómo los bajamos, cómo los llevamos a tierra y cómo realmente le damos formas desde nuestra perspectiva, desde una lógica situada y que efectivamente haga sentido para el país, pero también para la secretaría o el distrito en el que ustedes se están desempeñando. Acá veo que hay funcionarios de GEPLAN, también veo de otras localidades, Ana Obando. Eh, bueno, realmente un gusto. Les pido que en este espacio, si quieren interactuar, hablar, háganlo sin mayores preámbulos. Pueden abrir sus micrófonos y hacerlo. Digamos, esta sería la idea. En la medida de lo posible, yo quiero interactuar con ustedes. Sé que a veces es complejo, pero traté de bajar los riesgos. Siempre que hay cuestiones tecnológicas, si nosotros vamos a dar una charla de tecnología, ¿no? Siempre la tecnología falla. Así que como para evitar un poquito eso, eh, quería iniciar con la pregunta de para ustedes, ¿cuál es la oportunidad? ¿Sí? Si tienen que decir una oportunidad que da hoy la inteligencia artificial. ¿Cuál sería esa oportunidad? Si la pueden escribir en el chat, por supuesto, no hay respuestas correctas o incorrectas, simplemente es como empezar a romper un poco el hielo de esto. Agilizar, reducir el tiempo. Buenos días, me dicen también. Simplificación de trabajo, reducir los tiempos. Simplificar, bueno, bien, innovar, nos dice Julio, porque nosotros somos unos fanáticos de la innovación pública y la innovación pública abierta, así que por supuesto. Potenciar habilidades, potenciar resultados. Bien, innovación en la redacción, perfecto. Agilizar trámites, gestión de información. Bien, o sea, ¿qué oportunidades identificamos, no? O sea, alguna que otra oportunidad estamos viendo, asistentes efectivos, eficaces, agilizar el análisis y gestión de información institucional, buenísimo. Eh, bien, y ahora voy con la parte que quizás no es tan simpática, que tiene más que ver con las barreras, ¿sí? Ustedes identifican por supuesto que si alguien quiere hablar, además de escribir, bienvenido sea, ¿no? Identifican alguna barrera, reducción de tiempos y corrección de documentos también aparece como oportunidad. Y ahora vamos con barreras. Mal escrito, barreras. Eh, ¿Qué barreras pueden identificar ustedes? Lo estoy escribiendo acá algunas. Resistencia al cambio. Vanessa, no le pagué a Vanessa, pero va a parecer que le pagué en 5 segundos, ya lo van a ver. Regulación, lo dije yo. Alucinaciones, buenísimo, alucinaciones. Mal uso. Certeza de veracidad. Yo ahí les puse algunas también, presupuesto, talento, regulación, no sé por dónde arrancar. Si tuvieran que votar alguna de esas, ¿cuál votarían? Por eso le puse número 1, 2, 3, 4. Uso ético, confiabilidad. La 4 no sé por dónde arrancar. A esa Ana también le pagué. Muy bien. Eh, 3, regulación, perfecto. Mucho 3, 4. Información, bien. Atención a la ciberseguridad, ahora lo vamos a ver. Los escasos recursos, ¿no? Ahora vamos a ver algunas estrategias también para ver cómo podemos apalear esa situación o cómo nos podemos apañar un poco en esto. Escasos recursos, bueno. Vanessa y Ana son acá mis aliadas principales.
Estoy ahí compartiendo, me avisan si ven bien la pantalla, por favor. Un pulgar arriba o algo para decirme si lo ven, que ya no veo el chat. Mm, Bien, ahí Edgar, Sí, lo gracias. vemos. Ahí lo vi. Bueno, perfecto. Entonces, de vuelta, yo lo que les pido es que no voy a echar por la presentación, así que abran los micrófonos, interrumpan, interactuemos. La idea es que no sea como meramente exponencial, sino después, por supuesto, podemos tener un espacio para preguntas. Pero bueno, han identificado tanto obstáculos como también oportunidades o barreras y oportunidades. Un poco mi approach a la inteligencia artificial tiene que ver con el propósito humano y con la capacidad, sí, o la necesidad, mejor dicho, de humanizar cada vez más la innovación. Tenemos mucho el discurso, el foco, el mindset de la implementación tecnológica, ¿no? Porque justamente la inteligencia artificial, por supuesto, es una disrupción tecnológica. Eh, pero, ¿no? Para mí, fundamentalmente, y lo más relevante, si es que me cambia esto, muy bien, tiene que ver justamente con lo que creo que Vanessa o Ana, ya no me acuerdo, pero también lo ponían ahí, con la gestión humana, ¿no? Con el talento humano y con los liderazgos. Hoy por hoy, en la gestión, en los gobiernos, particularmente en las diferentes entidades con las que estoy trabajando, ¿no? Públicas principalmente, pero también privadas, ya no nos preguntamos más, ¿sí? IA sí, IA no, ¿no? Pero ¿será que esto es un hype? No, ahora lo que estamos viendo es cómo implementamos esto para llegar al mejor de los resultados. Y para eso tenemos que ver en qué lo queremos implementar, o sea, cuál es el resultado que estamos buscando, ¿no? Porque una, así como la inteligencia artificial alucina, como varios pusieron acá, como esta barrera y este problema, también tenemos esa cuestión de que nosotros, o muchos de nosotros, estamos buscando implementar y usar la tecnología, no sabemos para qué o en qué circunstancia, ¿no? O sea, como que el valor agregado es incorporar tecnología. Sí, me pasa mucho, pero principalmente con el sector privado, que me dicen, no importa dónde vos meteme IA, o sea, necesito que mi producto tenga IA. Y claramente el camino no es ese, ¿no? Por lo menos no el correcto para llegar a un buen resultado y sobre todo si estamos hablando de la pata pública, donde entendemos que justamente la tecnología, la innovación pública tiene que estar, o sea, o entendemos que la innovación va en torno de resolver un problema público, ¿sí? Dar valor agregado, generar valor público a alguna situación concreta que nosotros ya tenemos. Entonces, este cambio de época, ¿no? Tiene que ver con el uso de las tecnologías, la disrupción tecnológica, ¿no? En la intermediación del Estado y la ciudadanía, que como Latinobarómetro nos viene diciendo hace tiempo ya, esa intermediación, ese vínculo entre Estado y ciudadanía es bastante complejo y está bastante roto porque hay una baja confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones públicas, ¿sí? Hasta ahí estamos bien, más o menos de acuerdo, más o menos con la misma lectura, nos guste o no nos guste, ¿no? Yo trabajo justamente en esa intermediación para tratar de reconstruir y fortalecer la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones. Y creo que la tecnología, bien utilizada, es justamente una herramienta que nos permite hacer eso, que nos permite acercarnos, que nos permite reconstruir, ¿sí? Ese vínculo y esa articulación con la ciudadanía. Pero justamente tiene que estar puesta esa tecnología para el bien común, ¿no? O tiene que estar puesta o usada en una lógica de beneficio, de ser más útil, más estratégico para la ciudadanía, ¿no? Beneficiar, cambiarle finalmente la vida a la ciudadanía. Eh, Es por eso que cuando se viene esta pregunta de cómo sumar inteligencia artificial, yo vuelvo, ¿no? A lo que ponían ahí en el chat, a la cultura digital, a las resistencias que se generan, ¿no? A los cambios en general y a estas transformaciones que además suelen ser muy rápidas o pretenden ser muy rápidas, ¿no? Porque hay que ayornarse permanentemente a esto. Entonces,
Acá, aunque parezca algo menor, nosotros veníamos haciendo encuestas en América Latina, hicimos una con CAF en 2000, déjenme ver, fue en 2020, si mal no recuerdo, 2020-2021, respecto a las capacidades instaladas, ¿sí? Tecnológicas instaladas, perdón. Y lo que surgía mucho respecto a las capacidades tecnológicas en la región era que no había voluntad política, que no había cultura de innovación, digo, más allá de la infraestructura, más allá de la capacidad de cómputo, más allá de cuestiones que tienen que ver más con cuestiones estructurales y deudas quizás que tiene América Latina o complejidades que tiene que atravesar América Latina para implementar este tipo de transformaciones, ¿no? Pero estas cuestiones que por ahí están más a mano nuestras, de cambiar, de transformar y de poder revisar hacia adentro de las gestiones y los gobiernos, son importantes y son determinantes, ¿sí? Finalmente, la voluntad política terminaba siendo, en el 80% de los casos de los gobiernos entrevistados, un factor determinante. Entonces, la capacidad de liderazgo, ¿no? Esto de liderazgo transformador, los líderes públicos que impulsan, ¿no? Que tienen esa visión estratégica de cambio, de innovación, de transformación, de experimentación, ¿sí? Versus esos líderes que quizás no promueven eso, no solo no lo promueven, sino que no lo premian, no solo que no lo premian, sino que no escuchan, ¿sí? A los equipos que quieren hacerlo. También por parte de los equipos, cómo trabajar la resistencia cultural al cambio, que es algo normal, es algo que se da, ¿sí? Como naturalmente, si se quieren los equipos, ¿no? Pues siempre es difícil esa adaptación. Bueno, cómo trabajar, qué herramientas tenemos, qué estrategias tenemos internamente para hacer esas transformaciones y ese trabajo a nivel de equipos hacia adentro de los gobiernos, de las secretarías, ¿no? Depende de dónde estemos. Cada uno se puede ahí poner en los zapatos que tiene hoy y ver cómo eso se articula. Si estamos dentro de un equipo y no estamos como directores, secretarios o lo que fuera, bueno, cómo dentro de ese equipo podemos trabajar desde una cultura digital, desde una cultura abierta, desde una cultura que busca promover la experimentación, la iteración, ¿no? Ese tipo de prácticas. Eso, digamos, hacia adentro, hacia afuera, cómo reconstruimos esa confianza institucional, ¿no? Que acá no nos lo tenemos que tomar personal, no es que el ciudadano no nos banca, no nos cree a nosotros como personas, como funcionarios, sino que me refiero a esta política o a esta, a este quiebre que hay, ¿no? Entre este vínculo entre Estado y ciudadanía y cómo la interpretación o la lectura del ciudadano que el Estado quizás es lento, de que no se resuelven los problemas, de que tengo que hacer 50 veces, presentar 50 veces los mismos papeles, que tengo que, ¿no? Digamos, cómo me insume tiempo o me quita vida, ¿sí? Quizá algunas cuestiones que podrían agilizarse. Entonces, ¿cómo ahí reconstruimos eso? ¿Cómo la tecnología nos puede ayudar, ¿sí? A reconstruir ese vínculo de confianza, de colaboración, ¿sí? Y aquí tener cuidado, ¿no? En cómo lo manejamos. Por un lado, desde la narrativa, pero por otro lado, lo decían también ustedes, el uso o mal uso de la información, ¿no? Digamos que no, bueno, si yo de repente empiezo a usar algo, empiezo a usar un desarrollo tecnológico, pero no tengo los cuidados suficientes y la información se filtra, ¿no? O de repente no puedo anonimizar información y yo como ciudadano quedo expuesto, bueno, eso obviamente va a ir en contra y no va a generar confianza. Entonces, ¿cómo realmente utilizar esta tecnología para reconstruir y generar esa confianza, ¿sí? Este punto aquí abajo de la filmina, esto de la tecnología no cambia las instituciones por sí mismas, sino las personas que hacen, ¿no? A las instituciones, tiene que ver con este cambio cultural que necesitamos, ¿no? La necesidad de tener funcionarios y gestores, por supuesto, preparados para este cambio y esta transformación. Según el BID, ¿sí? En un informe de este año, el 70% de los funcionarios públicos de América Latina considera no tener las capacidades básicas necesarias de inteligencia artificial o para trabajar con inteligencia artificial. Entonces, evidentemente, la capacitación, la formación, algo que ustedes están haciendo en este momento, que hacen seguramente en otros espacios, es fundamental, ¿no? Acercarnos a la temática, ver por dónde lo podemos abordar.
El no saber por dónde empezar, que algunos lo mencionaban, creo que fue Ana, ya no me acuerdo, pero que algunos lo mencionaban como una de las barreras principales, fue la respuesta del 85% de los representantes de gobierno que hicieron la encuesta, sí, la encuesta, sí, la encuesta, perdón, del BID, ¿sí? Entonces el 85% de quienes llevan adelante gobiernos locales en América Latina han dicho que no saben por dónde iniciar, por dónde comenzar este proceso de inteligencia artificial, ¿no? Y ahí es donde la respuesta, ¿no? Suele ser que lo importante es arrancar, quizá no por dónde. Y acá, eh, y acá, bueno, y el no por dónde, pero ahora vamos a ver, porque parte de lo que nosotros vamos a trabajar hoy tiene que ver con la gobernanza de la inteligencia artificial en en nuestras entidades, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para definir justamente el cómo iniciarlo, desde dónde iniciarlo, ¿sí? Cómo muchas veces hay, según también este mismo informe del BID, lo que hay es miedo, ¿no? Ese miedo a cómo se implementa, ¿no? Y ahí surgían dos cosas. Por un lado, el estar tarde, el iniciar tarde. Y esto lo que se planteaba también era como una oportunidad. ¿Por qué? Porque el desarrollo es tan ágil, tan rápido, que de repente quien empezó este proceso hace 5 años, hoy tiene en su poder infraestructura pesada, tiene desarrollos que ya no están vigentes. Entonces también es una oportunidad para quien no lo hizo para desarrollar con herramientas low code, para poder hacer otro tipo de implementaciones con las tecnologías más nuevas, digamos, pero ya experimentadas, ¿no? Porque siempre se dice que para un gobierno no es seguro iniciar con una tecnología que está recién verificándose, ¿no? Recién iniciando. Entonces, volviendo, eh, volviendo un poco, perdón, la desprolijidad, hablamos para como empezar a ver esto de cómo es este nuevo estado, esta nueva forma de pensar, ¿sí? Las políticas de gestionar de esta interacción con la ciudadanía, incorporando tecnología. Un poco es esta de la importancia de la inteligencia artificial, por qué irrumpe, cuál es la disrupción tan grande que tiene si pensamos que desde el 56, ¿sí? Que tenemos o existe este concepto de inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Como seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar, seguramente utilicen, ¿no? Es lo que genera esta gran disrupción. ¿Por qué? Porque democratizó mucho más el acceso, ¿no? A este tipo de tecnologías y también aceleró ese proceso, ¿no? De generar textos, imágenes, videos, ¿no? Ágilmente, rápidamente y con acceso para todo el mundo, sin tener los conocimientos, ¿no? Necesarios para hacerlo. Ni nosotros no sabemos quizás generar un código, pero estamos pudiendo programar, no sabemos armar un video, pero sin embargo lo estamos haciendo, no tenemos conocimientos de audiovisuales, pero generamos un video y demás. Obviamente siempre requiere la supervisión humana, ¿sí? Por ejemplo, esta presentación también ha sido hecha con Gamma, como pueden ver, por eso dejé el link, o sea, está directamente en la plataforma, está hecho con Gamma, que es una herramienta de inteligencia artificial justamente para hacer presentaciones, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo es que desde el 50 hasta hoy la IA se ha metido en nuestra gestión y en nuestras vidas, ¿no? Porque hoy hacemos muchas cosas desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir con inteligencia artificial y articulado con muchas otras tecnologías como Machine Learning, con Internet de las Cosas, ¿no? Hoy por hoy los gobiernos que se suelen llamar smart o inteligentes, ¿no? Tienen que ver con el uso de las diferentes tecnologías que están hoy vigentes, ¿no? Para hacer más fácil la vida de la gente. O sea, cómo utilizamos todas esas tecnologías que están disponibles para mejorarle la vida a la gente, ¿no? Y el hype quizás es con la inteligencia artificial, pero se está usando de forma integral todo ese andamiaje de tecnologías, ¿no? Que nos permiten esa mejora. Y para lograr esa mejora o para entender qué es smart, qué es inteligente dentro de una gestión pública, ¿sí? Volvemos a que no tiene que ver con la implementación per se de la tecnología, sino que es una forma de gestionar, es una forma de ver, ¿no?
esa interacción, esa intermediación con la ciudadanía, ¿no? Entonces pasamos de un estado de corte más reactivo, ¿no? A lo que se conoce ahora como estado anticipatorio, que es un estado más proactivo, que va más allá, ¿no? Que no se queda con un resultado, sino que está viendo, bueno, cómo con ese resultado genero otra política, cómo con esto logro, ¿no? Otra cosa. Mi propósito está más allá de algo como rígido o estanco. Entonces, el estado anticipatorio no usa solamente tecnología, no usa solo inteligencia artificial, sino también inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva tiene que ver con la inteligencia natural, ¿no? La suma de las diferentes inteligencias naturales que suelen estar en determinados espacios puestas en común para resolver un problema, generan resultados de mejora que si tuviéramos a una sola persona o una persona y un LLM, ¿sí? Pensando. Entonces lo que se dice es que hoy el gobierno lo que busca hacer es más útil, ser más eficiente, mejorar la vida de la gente y no un gobierno más tecnológico, ¿sí? En una primera instancia de las Smart Cities tenían que ver mucho como cómo incorporamos esa tecnología, cómo hacemos que se prendan solas las luminarias de toda la ciudad para que esté... Hoy sí tienen que ver, bueno, cómo mejoramos el consumo eléctrico en nuestra ciudad a través de la tecnología, ¿no? Cómo garantizamos que cómo podemos disminuir el consumo de agua en nuestra ciudad mediante el uso de esta tecnología, ¿sí? Estamos pensando distinto el uso de la tecnología, cómo podemos integrar el sistema de seguridad con el sistema de transporte, ¿no? Con el sistema de cuidados de género para justamente tener una ciudad que sea vivible de la mejor manera, el famoso buen vivir en nuestras ciudades. Entonces, la forma que estamos buscando es integrar esa tecnología para mejorarle la vida a la gente, desde la sostenibilidad, la inclusión en términos amplios, ¿sí? Desde la movilidad urbana, ¿sí? De las diferentes verticales. Entonces, antes, desde la tecnología se decidía qué se hacía, hoy lo que se habla es que el Estado está centrado en la ciudadanía. Entonces las necesidades de esa ciudadanía definen los desarrollos tecnológicos que nosotros utilizamos, ¿sí? Hoy tenemos mucho más acceso a desarrollos tecnológicos a menor costo que hace una década. Antes era más operativo, digitalizar papeles existentes, ¿no? ¿Se acuerdan de la época del gobierno electrónico? Ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero cómo digitalizamos, cómo despapelizamos, que sigue siendo un objetivo válido. Ahora, lo que nosotros buscamos es rediseñar procesos, eliminar burocracia, que la ciudadanía gane tiempo, que la persona que está al mando de diseño, si ustedes están atrás del mostrador con esas tareas, también puedan automatizar todo lo que sea copiar, pegar y no requiera de su razonamiento, que sean tareas más repetitivas y que eso lo puedan delegar para poder dedicarse a otro tipo de prácticas o mejorar los tiempos quizás de ese mismo trámite, ¿no? Solitario, se decía que era en el sentido que el gobierno era el actor principal y actuaba solo. Hoy se habla de problemas enmarañados, no sé si han escuchado nombrar el término, pero que tiene que ver con problemas que el Estado solo no, el gobierno solo no puede resolver. O sea, por más voluntad política y que haya, involucra a otros actores, ¿no? Entonces esto tiene que ver con la necesidad de que sean estrategias multiactorales, de co-creación o de mínima articulación, ¿no? Con todo el ecosistema privado, de sociedad civil, la academia, dependiendo de qué estemos hablando, también el tener en cuenta los saberes ancestrales o populares que pueden existir en nuestros territorios, digamos, cómo se hacía antes, ¿sí? Porque muchas veces le metimos también tecnología y si generamos algunas prácticas sin tener en cuenta las prácticas previas. Yo soy argentina y se ha hecho mucho, ¿no? Esto de comprar soluciones enlatadas de software de otros países que luego las implementábamos en nuestros territorios y no servían, no eran útiles. Mismo al día de hoy, contaba la intendenta de, por ejemplo, Tucumán, cómo tenía que explicarle a los alemanes para el uso de cámaras determinadas detecciones que ella necesitaba, porque, por ejemplo, en Argentina se maneja bastante mal. Por ejemplo, en una moto no se usa la protección, no se usa casco, se pueden pasar los semáforos en rojo. Bueno, pueden ir 5 personas, 3 personas en una moto
y claro, en Alemania eso es no pasaba. Entonces, la moto no detectaba, ¿no? Directamente ese tipo de imágenes, ¿no? Entonces hubo que construir, eh, o sea, hubo que construir para que construir o consensuar o ver de la forma para que las cámaras pudieran detectar ese tipo de infracciones que no estaban preparadas para, porque en esas sociedades no pasaba. Bueno, y lo último es reactivo, ¿sí? Entonces, se refería a que el Estado respondía una vez que ya habían sucedido determinadas situaciones. Ahora lo que se busca es que sea lo contrario, que prevenga, ¿sí? Que se planifique, que se permita predecir situaciones. O, por ejemplo, que la interoperabilidad, ¿no? Que si yo voy a hacer un trámite, por ejemplo, vinculado, tengo una discapacidad y voy a hacer un trámite para obtener un beneficio, ya automáticamente en ese lugar me digan, ¿sabes que podés tramitar también el estacionamiento oficial para que en tu calle puedas estacionar tu auto? O otro beneficio, ¿no? Como que sea el Estado mismo el que te guíe, ¿sí? Por el proceso que vos podés llegar a necesitar o usar, digamos. Si tienen comentarios, dudas, quejas, lo que sea, abran los micrófonos, por favor, porque si no, no los voy a escuchar. Bueno, así como hablamos de un cambio en el Estado en términos generales, en los gobiernos, en la forma de gestionar, ¿no? De algo más reactivo a algo más proactivo, también ya podemos identificar estrategias concretas para implementar inteligencia artificial en la gestión pública. En esto de si no sabemos por dónde empezar, o que muchas veces no sabemos por dónde empezar, hay casos, hay experiencias que se han sistematizado y que se han llegado a la conjunción de estas que vamos a contarles ahora como las principales o las que más se recomiendan, ¿no? Justamente como enfoques integrales para combinar estructura institucional, capacitaciones, marcos regulatorios, participación, siempre buscando como un ideal en esa implementación de inteligencia artificial, yendo un poquito más allá que la tecnología en sí. Igual vamos a ir a la tecnología en sí también, no se preocupen. El primer punto que se plantea como estratégico o relevante puede ser la conformación de consejos asesores en inteligencia artificial. Esto puede ser de un gobierno, puede ser de una secretaría, puede ser de una universidad, ¿sí? Puede ser de una entidad público-privada, ¿sí? Bueno, dentro de mi entidad yo conformo un consejo de asesores. En mi país particularmente muchas veces se dice que se conforman comisiones o consejos para no hacer nada, que es un lugar con nombramientos para no hacer nada. Bueno, la idea acá no sea eso, porque si no estamos fritos. Pero teóricamente estos consejos asesores lo que permiten es darle una visión estratégica, perdón, e integral a la inteligencia artificial porque están conformados normalmente por personas referentes de las temáticas o conocedores de diferentes, ¿no? Ámbitos, es decir, una conformación multidisciplinar del consejo asesor, ¿no? De personas teóricamente respetadas en la localidad o en la temática que uno trabaje, ¿no? Y esto permite generar formulación, importación o monitoreo de políticas vinculadas a IA, o sea, formulación, desarrollo o monitoreo de las políticas de IA, ¿no? Acá vamos a combinar en el Consejo Asesor la revisión de aspectos técnicos, normativos, éticos, ¿sí? Sociales, ¿sí? No va a ser solo lo tecnológico, sino que va a ser el conjunto. Entonces, como gobierno, digamos, nos garantizamos cierta revisión integral. Y por otro lado, al estar conformado por estas personas que les mencionaba, genera cierta legitimidad, ¿sí? Porque no soy yo, Fiorella Bernicki, a cargo de tal entidad a la que estoy definiendo este rumbo o estoy diciendo, no, es por acá el camino, sino que está consensuado con un grupo referente, ¿no? Que es multidisciplinario, que lo está viendo de forma integral y que se alinea con la estrategia de mi entidad, de mi gobierno, de lo que fuere, ¿no? Entonces, eso es importante, como es una estrategia, por un lado, integral. Normalmente se piensa a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Como atacar los tres periodos. Los consejos asesores
pensamos en la gobernanza, ¿no? Claramente van a tener en cuenta los marcos éticos, ¿sí? Y globales que se están llevando adelante en la materia, van a tener en cuenta las auditorías algorítmicas, ¿no? Van a tener en cuenta como factores claves que determinen, por ejemplo, la seguridad, que ustedes plantean como un problema, que determinen también la calidad, ¿no? de ese proceso y la importancia en términos de que sea realmente, se esté trabajando realmente sobre un problema público o algo que requiera respuesta, ¿no? Muchas veces hoy lo que estamos haciendo es meterle tecnología a cosas que no requieren tecnología, ¿sí? Entonces, bueno, ver bien a quién le estamos solucionando un problema y el consejo asesor sirve en esa línea. El segundo punto que se plantea un poquito más, menos complejo quizá, es el diseño de estrategias locales de inteligencia artificial y se plantea de forma transversal porque siempre es como que la IA atraviesa los diferentes sectores. Si estamos en una entidad, como para que sea acatado por todos. Si estamos en una universidad, bueno, va a ser para los estudiantes, va a ser para los docentes, para que, quienes están en la gestión de la universidad, ¿no? En este sentido es la transversalidad, ¿no? Eh, no es vertical para nada. Las estrategias locales, si vamos a pensar en la gobernanza, si ustedes piensan en, bueno, ¿por dónde arranco? Esto es una hoja de ruta. Entonces es el pensar hacia dónde queremos ir con la implementación de la inteligencia artificial. No es, hoy me levanté y voy a comprar el software que me genera un chatbot en la web. No, es como, bueno, ¿qué, qué camino vamos a recorrer en esta entidad para la implementación de inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuáles son los mecanismos para esa implementación, ¿no? Esa es la estrategia local transversal que se está planteando hoy en día como un posible camino de gobernanza, ¿no? El tercer punto es el laboratorio de innovación, y esto tiene que ver más con la experimentación, ¿no? Espacios que sean dinámicos, que estén orientados a la acción. Vieron que muchas veces se le achaca a la gestión pública que es burocrática o que es lenta, o que, bueno, entonces en estos espacios lo que se busca es un poco conectar al ecosistema, ¿no? En general de innovación, que sea multiactoral justamente, y que en este espacio se puedan probar soluciones tecnológicas, que se puedan identificar oportunidades, que se pueda... nada, generar proyectos ágiles, experimentar en términos controlados dentro del laboratorio, ¿sí? Y idealmente llegar a la implementación de resultados, ¿sí? Concretos. Otro tipo de estrategias que hoy podemos implementar, ¿sí? Desde la gestión pública es el sandbox o sandboxes, son los sandboxes regulatorios, ¿sí? Estos espacios son como espacios de prueba también, espacios de ¿cómo decir? De experimentación, ¿sí? En entornos seguros, ¿sí? Son entornos seguros de experimentación, que lo que hace es, nosotros lo que hacemos es acá disminuir los riesgos, ¿sí? Y buscar a generar aprendizajes que se puedan ajustar antes de que en nuestro desarrollo, nuestra implementación con IA, sea para toda la ciudadanía. Por ejemplo, si nosotros tenemos que dar un subsidio o tenemos que definir o quitar un subsidio, por ejemplo, de luz, podemos hacer como ver cómo funciona, ¿no? Cómo desarrollamos un algoritmo, cómo piensa, ¿no? Ese algoritmo, cómo revisa la información con la que nosotros alimentamos, ¿no? El LLM, por ejemplo, y a quienes, como revisar a quienes les estaría quitando, por ejemplo, ese subsidio. Lo podemos hacer en una localidad, en un municipio. Bueno, a ver efectivamente qué criterios se está utilizando. ¿Hay sesgos? ¿No hay sesgos? Bueno, ¿funcionó bien? Lo hacemos en 3 municipios. ¿Funcionó bien? Lo hacemos en todo el país, ¿no? Te estoy inventando un ejemplo, pero digo, ¿cómo vamos haciendo esas pruebas, ¿sí? Sin tener altos riesgos y sin exponer ni a la ciudadanía ni a nosotros, como decía antes, en una disminución de la confianza por una mala práctica en el funcionamiento de estos sandboxes, ¿no? En Argentina había varios casos, no de sandboxes, sino como de usos por parte de la justicia, ¿no? De inteligencia artificial que
un mal uso, ¿no? Sin chequeo, digamos, se han dictado sentencias con alucinaciones de ChatGPT o no me acuerdo, Perplexity, no sé cuál era. Y bueno, eso ha seguido su curso legal, ¿no? Esto es evidentemente lo que tenemos que evitar y lo que no nos puede pasar en un uso serio de la inteligencia artificial, por supuesto. Otra estrategia para implementar inteligencia artificial pueden ser los desafíos públicos. No sé si han utilizado alguna vez esta estrategia o esta herramienta. Los desafíos públicos se promueven, ¿sí? Justamente desde los gobiernos y lo que buscan hacer es generar innovación abierta. Se convoca a todo el ecosistema, ¿no? De innovación, se convoca a las startups, se convoca a las universidades, a las ONGs, se convoca a todo el ecosistema y se busca dar respuesta a un problema concreto, a un desafío concreto, ¿no? Entonces lo que se va a hacer, se van a generar estos mecanismos de respuesta, ¿no? Del ecosistema para abordar ese compromiso, la evaluación, ¿no? Todo el proceso, e idealmente se llegaría a la implementación de una respuesta a ese desafío, ¿sí? Si tenemos el financiamiento, si logramos llevarlo adelante. Bueno, y por último, el fortalecimiento de capacidades, ¿no? Consolidar la cultura organizacional, como mencionábamos antes, y formar a los equipos para tanto la apertura del cambio, la transformación, digamos, como que sean equipos dinámicos. En algunos países como, no sé, Brasil, lo que se hace es dentro de cada uno de los ministerios, ¿no? Lo que se busca son quiénes son esos campeones, los champs de la innovación, de la transformación digital, y esas personas son, digamos, entrenadas específicamente para que potencien esos desarrollos de inteligencia artificial y tienen beneficios en términos monetarios, ¿sí? O sea, se los premia, se les da una recompensa económica, ¿sí? También hacen parte de esa red de champs que son unos embajadores de la innovación, que también eso es beneficioso, o es algo que se tiene en cuenta como beneficio, ¿no? Eh, Acá, digamos, nosotros lo que vimos recién son algunas estrategias de gobernanza de la inteligencia artificial o de implementación, ¿sí? De políticas en relación a inteligencia artificial. Otras que podemos tener en cuenta a la hora de generarlas son estas, ¿no? Tenemos el desarrollo de un marco normativo ético, ¿sí? Muchas veces lo que estamos viendo hoy en las instituciones, sobre todo en Argentina, es que la inteligencia artificial se está utilizando, ¿sí? Pero no está blanqueado su uso. Entonces tampoco está regulado, ¿sí? Más allá de que, por supuesto, o sea, la UNESCO, ¿no? Tiene como hay marcos regulatorios globales respecto a qué es ético y qué no es ético en el uso de la inteligencia artificial. Si nuestra institución no adhiere, ¿no? Formalmente o directamente a esto, hay muchísimos grises. Y aunque adhiera, también los hay, ¿no? Entonces es interesante y se dan debates muy válidos y que hacen que se muevan cosas en las instituciones, el plantear este marco normativo de cuál es la regulación interna para el uso responsable, ¿no? Esto lo recomiendo muchísimo, aunque sea un marco normativo liviano, ¿sí? Pero sí que se aborde, como que no sea un elefante en la sala, sino que se aborden estas cuestiones, que se busque empezar a desarrollar este tipo de normativa. Y a quienes, las instituciones que lo han hecho les ha funcionado bien porque, no sé, la última con la que he trabajado es una universidad y claramente los estudiantes ya están usando la inteligencia artificial, los docentes también, pero es difícil el cómo se regula o si esa regulación queda en manos de cada quien. Entonces también es interesante el pensarlo de forma colaborativa para esto, para llegar a los mejores resultados, ¿no? Porque con qué lógica, con qué sentido estamos usando esa inteligencia artificial y para que sea utilizada para el bien común, para el beneficio de todos, justamente establecer estos marcos normativos ayudan. Y principalmente si estamos pensando que esta tecnología, ¿no? Está controlada por grandes empresas, por empresas con intereses geopolíticos, ¿no? Entonces, bueno, desde dónde lo usamos, cómo lo usamos, qué revisión algorítmica tenemos o qué auditorías y demás,
es importante. El segundo punto es el involucramiento de la ciudadanía. Eh, Quienes han tenido mejores resultados o se han dado muy buenos resultados, por ejemplo, en Escobar, en la incorporación, ¿sí? De la ciudadanía en el pensar, por ejemplo, los marcos normativos de inteligencia artificial o las necesidades vinculadas a inteligencia artificial. Porque muchas veces asumimos qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente necesita, pero no tenemos una línea de base de cuál es en qué, a ver, ¿cómo decirlo? Que no medimos, no tenemos una línea de base respecto de la alfabetización digital o la sensibilización digital, ¿sí? Entonces a veces es complejo, bueno, incorporar a la ciudadanía en la deliberación y la participación, ¿no? También puede ser en una instancia posterior, como en la supervisión o en el monitoreo, cómo mantenemos a la ciudadanía activa en ese proceso. ¿Alguien levantó la mano si quiere hablar? Ahorita Bienvenido. justo le dimos Hola, acceso a gracias. Vanessa Ramos. Vanessa, te Ajá. escuchamos. Muchas gracias. Sí, es que estaba compartiendo una pregunta en el chat, perdón, pero para que no se nos pase el punto, mejor preferido una vez intervenir, es que mi duda Sí. es, como estamos hablando del marco normativo ético, o sea, esto es como más enfocado, digamos, a nivel nacional, pero, o sea, es posible establecer un marco normativo ético a nivel institucional. Por ejemplo, digamos, si nosotros queremos incorporar la inteligencia artificial a uno de de nuestros procesos, en los cuales necesitamos tener como, no sé si este es el término correcto, digamos, el consentimiento informado de las personas que vamos a incorporar la inteligencia artificial en el proceso. O sea, podríamos nosotros a nivel institucional establecer nuestro marco normativo, informar a las personas en qué proceso se van a utilizar y para qué fines. Sí, Gracias. primero, Vanessa, gracias por la intervención. Decime si entendí bien la pregunta y es si ese marco normativo ético se puede desarrollar a nivel local o a nivel institucional justamente para... Sí, perfecto. Sí, 100%. De hecho, gracias porque no necesariamente me estaba refiriendo a nivel nacional, sino que a nivel institucional es muy promisorio hacerlo. En caso de que exista a nivel nacional un marco normativo ético, lo ideal es que esté alineado, ¿no? A ese marco, pero que pueda ser lo más profundo, lo más específico en relación a lo que ustedes están trabajando. O sea, ¿no? Partimos de esta base del marco normativo seguramente global, después nacional y luego de tu institución. Ahora bien, si no existe a nivel nacional, por ejemplo en Argentina aún no existe a nivel nacional, lo que están haciendo los gobiernos locales es justamente tomar la normativa global, ¿sí? O regional, en caso, dependiendo de qué se trata, y luego ya hacer la normativa para su institución, ¿sí? O sea, exactamente lo que tú dices, Vanessa, es así como lo están trabajando. Y no sé cómo está hoy en Guatemala, pero en Argentina, por ejemplo, al haber una laguna, vamos a decir, o no una laguna, pero una falta de acción y de definición a nivel nacional, hay muchos gobiernos locales, de hecho hay una coalición de ciudades que se llama CIAR, CIIAR, AR, que se unieron para ir viendo, para interactuar, para articular y definir políticas comunes, ¿sí? Y marcos normativos comunes y prácticas, ¿sí? De inteligencia artificial con la ciudadanía. Entonces son espacios donde se puede compartir, donde se genera confianza, donde se van pensando estas marcos normativos o regulaciones, ¿sí? Por ejemplo, vos hablabas de consentimiento informado, también puede ser en algunos casos la anonimización de los ciudadanos, ¿no? Si uno va a compartir información, bueno, que esas personas estén anonimizadas, bueno, cómo lo manejamos. Digamos, es importante que frente a quizás la inacción o si están tardando muchos procesos que son nacionales, uno tiene otros canales para activar a nivel local, ¿sí? Ya sea como una entidad, por ejemplo, acá tenemos la Cámara del Agua, por decir algo, puede ser como entidad o como gobierno local. Vanessa, no sé en dónde si te desempeñas en la Secretaría de Planeación sí. Perfecto. Y también puede ser que tengan, por ejemplo, un marco normativo general para la Secretaría y luego haya áreas o dependencias que hagan
marcos o planes de acción como más específicos para lo que tengan que desarrollar, ¿sí? Para una implementación concreta, por ejemplo, si se hace una instancia de participación ciudadana, ustedes pueden generar ahí como un acuerdo entre las partes, ¿sí? Del uso de la inteligencia artificial. Puede ser para el espacio de participación ciudadana, para el uso de la información posterior de eso, ¿no? Eh, Como que en este contexto en que es todo tan difuso, los acuerdos que están por escritos siempre dan mayor seguridad, ¿no? Si hay otras preguntas, porfa, díganlas que no leo, ¿no? Así que sí, la idea sería que justamente se pueda desarrollar de esa manera. De hecho, voy al punto 4, que es articulación local, nacional e internacional, que esto tiene que ver con lo que les decía recién, que muchas veces a la inteligencia artificial ser un tema nuevo, ser un tema que está en permanente revisión y avance, juntarnos con colegas de otros países o de otras regiones que estén como con nuestras mismas responsabilidades, ayuda a pensar estrategias comunes, a disminuir costos quizá de aprendizaje, de tiempos, de un montón de cosas que se puedan implementar en forma conjunta o escalar el impacto de alguna de las políticas que se quiere implementar, ¿sí? Ya les digo, CIAR es una estrategia aquí en Argentina que está funcionando muy bien y que está empezando a articularse con estrategias similares de Colombia, esperen que recuerdo los países, Colombia, Brasil, no recuerdo si Chile también, pero hay un país más que están articulando como las estrategias, ¿no? Entonces ya empieza también a ser una lógica internacional entre ciudades, ¿sí? Aquí nación no estaría involucrada. Sostenibilidad financiera, que esto también es un punto que surgía al inicio, ¿no? Los fondos, bueno, ¿cómo hacemos para implementar tecnología si no tenemos plata? Para implementar IA si no hay fondos para nada, ¿no? Y hace años los problemas que nos solían plantear quienes estaban a cargo de la transformación digital tenían que ver con Em, la baja capacidad, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Em, los salarios poco competitivos que tenía el Estado para poder contratar desarrolladores, programadores, personas que estuvieran en el mundo TIC, ¿sí? Y que se sostuvieran dentro del sector público. Hoy quizás cambió esto, ¿no? Porque justamente hoy con este tipo de desarrollos podemos pensar de otra forma la gestión, ¿no? Quizás no necesitamos la misma cantidad de programadores que necesitábamos antes, pero necesitamos otras cosas, necesitamos otros desarrollos, necesitamos otra tecnología, ¿no? Entonces, bueno, siguen habiendo necesidades en términos de financiamiento, pero quizás para otras cuestiones, sobre todo, no sé, infraestructura, ¿no? Desarrollo, seguridad. Bueno, hay cosas que no cambian, por lo menos en mi país hay cosas que no cambian. La infraestructura es compleja. Este financiamiento se puede o se recomienda, ¿no? Buscar hoy también no solo en el sector público a nivel nacional o local, sino también en en fondos de inversión en alianzas público-privadas, en fondos de inversión, en la cooperación internacional. ¿Sí? Nosotros hoy el BID tiene fondos para inteligencia artificial vinculada justamente al desarrollo de infraestructura tecnológica, ¿no? Porque es un poco la gran debilidad que tiene América Latina hoy. Eh, entonces, sostenibilidad financiera en este contexto de baja inversión o de baja capacidad de recursos, ¿sí? Donde los gobiernos suelen tenerlas de perder, digamos, eh, se está buscando generar de esta forma, ¿no? Por ahí el apalancarse en desarrollos privados ya previamente existentes, pero con financiamiento público-privado o una estrategia de piloto con una red, ya sea local o regional. Digo, no sé si ustedes tienen algún caso de sostenibilidad financiera que puedan comentar, que sería interesante quizá como para que el resto se inspire, porque además hay mucho de inspiración en estos procesos, ¿no? Pero,
Pero bueno, en este momento y en este contexto, lo que más se está haciendo en Argentina es justamente este tipo de alianzas que lo que permiten es acceder a otro tipo de fondos, ¿no? Que permiten generar desarrollos tecnológicos que con cierta iteración, ¿no? Vieron que antes nosotros comprábamos o solíamos comprar desarrollos end-to-end, o sea, integrales, quizás más enlatados. Hoy por hoy podemos hacer más a nuestra medida los desarrollos a un menor costo y de forma colaborativa. Entonces, eso también está pasando mucho. Otra cuestión en términos de sostenibilidad financiera que se da mucho en Argentina es que se comparte tecnología entre los diferentes gobiernos. Entonces, los desarrollos que ya han sido probados, ¿sí? Luego se transfieren a otras localidades en caso de que lo pidan, ¿no? Por supuesto. Entonces, ese tipo de prácticas o de buenas prácticas a nivel como casi colaborativo, eh, hoy hacen la diferencia también, ¿no? Bueno, evaluación y mejora continua, ciberseguridad y gestión de riesgos. Bueno, evaluación y mejora continua, como siempre, siempre trabajamos, ¿no? Digo, es lo mismo que nos pasa con la implementación de políticas públicas o similar. Seguridad, ciberseguridad y gestión de riesgos cada vez más vinculado a la infra y con mucho cuidado de la vulnerabilidad de los datos de la ciudadanía. Entonces ahí volvemos a la necesidad de protocolos, a la necesidad de revisión, ¿sí? A no, no tomar a la ligera este tipo de gestiones. Eh, eh, em, el otro punto, y ya acá sí los voy a obligar a hablar a ustedes, así que vayan preparando la voz. Eh, Tiene que ver con las herramientas, ¿no? O sea, nosotros antes estábamos hablando de estrategias, de estrategias de gobernanza, estrategias de implementación de IA en general, y ahora ya hablamos de herramientas. Entonces, hay herramientas que son accesibles y que con las que podemos empezar hoy. Yo no sé en qué nivel están, si me quieren, a ver si me quieren comentar en el chat, por ahí lo puedo abrir, a ver si. Em, no, bueno. Tengo el chat abierto, si me quieren contar si han implementado, si están implementando, ¿no? Alguna herramienta tecnológica o usando inteligencia artificial con la ciudadanía, en sus prácticas, o sea, más allá de usar quizás ustedes en términos personales el algoritmo de Netflix. Me refiero a en sus prácticas, en su espacio de trabajo, en la Secretaría de Planeación, qué desarrollos tecnológicos hoy en día existen, si es que están implementados, no sé si alguien me puede como comentar o escribir. Eh, a lo que yo quiero ir aquí es que hay hoy por hoy desarrollos muy complejos, muy avanzados, como les decía antes, si nosotros vamos al centro de monitoreo de Río de Janeiro, es impresionante como frente a un gran evento, un recital de Taylor Swift, un partido, de que después igual pasan desastres, pero un partido de fútbol, ¿no? Tienen un sistema de monitoreo que les permiten rever el flujo de tránsito, que les permite redefinir los tiempos del transporte público, que les permiten abrir o cerrar puertas en función del flujo también en las calles, ¿no? Que les permite justamente a través de sensores, a través de diferente intermediación de tecnología, mejorar el flujo en la ciudad, ¿sí? Buscando mediante automatizaciones de alertas, mientras, ¿no? Diferentes cuestiones. Eso sería algo súper evolucionado, está buenísimo, estamos casi todas las ciudades del mundo muy lejos de eso, ¿sí? Pero hasta llegar a un desarrollo tan integral que realmente pueda generar esas transformaciones, uno puede ir también escalando esa transformación digital en pequeños pasos. Eh, Muchas veces la cuestión del presupuesto no es la única, no es el único escollo, más allá de que no vamos a negar que es importante la existencia de presupuesto para el desarrollo tecnológico como lo es para todo, pero la voluntad política y la cultura digital también son factores determinantes para esto. Cultura digital no solamente en
hacia adentro de la entidad, sino también hacia afuera, porque muchas veces el trabajo de sensibilización con la ciudadanía, la percepción, ¿sí?, que la ciudadanía puede tener de la inteligencia artificial, de las tecnologías en general, puede no ser la mejor, ¿sí? O sea, quizás si nosotros hablamos con un chico o chica de 15 años, esté mucho más familiarizado con hablar con un bot, prefiere sin duda mandar un mensaje de WhatsApp y que tener una respuesta más o menos genérica que estar 5 horas hablando con una persona o ir hasta alguna entidad del municipio para que le dé una respuesta, hacer una cola. En cambio, alguien, un adulto mayor, alguien de la tercera edad, ¿sí?, que está interactuando con un chatbot y quizás no tiene celular, quizás no le gusta porque está acostumbrado a otras prácticas, ¿no? Entonces, la sensibilización de la ciudadanía muchas veces se da por sentada o no se toma en cuenta y sin embargo también es un factor sumamente importante, ¿no? Trabajar sobre las percepciones, trabajar sobre la sensibilización, ¿sí? En Barcelona que hay mucha opción de herramientas digitales. Durante mucho tiempo lo que se hacía es en las plazas públicas, en las plazas, se iba con los dispositivos, ¿no? Y se trabajaba justamente en la sensibilización de cómo adoptar esa tecnología, se explicaba un poco del porqué la importancia, la seguridad también de esto, ¿no? Entonces, la sensibilidad, ¿sí?, de quienes llevan adelante este tipo de políticas para comunicarlas a la ciudadanía. Cómo es la narrativa de ese proceso, cómo le llega a la ciudadanía, si es desde una propaganda en la televisión o que se cruzan con alguien en la calle, que les explican, que les cuentan con cercanía, por supuesto va a ser distinto. También eso me van a decir, ahí se necesitan fondos y también va a ser real, ¿no? Voy a leer acá lo que plantean. El ingreso de documentación es digital, el papel está siendo sustituido en algunos sistemas internos. Bueno, es importante, está buenísimo empezar con ese proceso, ¿no? Aquí en Argentina lo que vimos mucho es una primera instancia de despapelización, en la que, no sé acá cómo los digitalizan, por ejemplo, aquí en una primera instancia la digitalización era en formato imagen. Luego se notaba que eso no era práctico para las gestiones posteriores de los trámites y la documentación, entonces se terminó haciendo en PDF, por ejemplo, fue como una iteración del sistema, pero se logró en muchas de las localidades el 100% de la despapelización, lo cual fue muy, muy promisorio. Y posteriormente lo que se empezó a hacer es generar dentro del sistema la interoperabilidad, o sea que la documentación que quizá necesitaba una dependencia, si la requería otra, en vez de pedírmela a mi ciudadano, ya estaban interconectados, ¿no? Entonces eso daba una mejor calidad y mayor rapidez a la persona respecto al servicio. Otra cosa que se garantizó en el ingreso de documentación digital fue la seguridad, la doble firma electrónica para que no hubiera forma de que el documento sea violado, o sea, que no tenga ningún tipo de violación o uso indebido, ¿no? La doble firma, como el human in the loop, que se suele decir hoy. Esto también se hizo acá y solucionó mucho esto, no sé si pasa en su país, pero aquí lo que pasaba mucho es cuando uno iba a ver expedientes de documentación física, faltaban hojas, habían firmas que no necesariamente eran las correctas o había firmas faltantes, faltaban hojas, porque acá los expedientes tienen foliación, ¿sí? Entonces faltaban hojas. Bueno, entonces toda esa seguridad en el expediente digital de la documentación estaba más protegida. Hoy por hoy el problema que están teniendo es que quizá si, dependiendo de la entidad pública que recibe esa información, comparte o no, o sea, interopera o no los sistemas, ¿no? Entonces eso, bueno, depende. Vanessa nos dice, en nuestra dirección utilizamos formularios digitales para preregistros de participantes en algunos eventos, evaluar satisfacción de nuestras actividades de asesoría y utilizamos tableros de seguimiento compartidos para hacer seguimiento del avance de actividades. A nivel profesional, prefiero los chatbots a las visitas personales o llamadas tradicionales para hacer consultas, citas, compras, gestión, pero algunos aún tienen opciones muy limitadas.
Bien, ese también es un buen punto. Ahí voy a los formularios y demás, pero respecto a los chatbots, vieron que, bueno, como dice Vanessa, hay algunos que son muy limitados. Hoy tenemos como dos modelos, ¿no? Centrales de desarrollo de chatbots. Uno que es el de flujo, ¿no? Que tiene que ver con pregunta-respuesta cerrada. Por ejemplo, no sé, voy a un recital, a qué hora empieza, a qué hora termina, qué transporte me lleva, dónde es la localidad, o sea, dónde puedo estacionar, por ejemplo, no sería mi país, no sé si para ustedes funciona igual, ¿no? Pero quiero decir, preguntas concretas. O no sé, sobre el pago de la luz, bueno, ¿cuándo vence? ¿Dónde lo puedo pagar? ¿Cuáles son los horarios? ¿No? Como pregunta-respuesta concreta, que por lo general suelen ser, como dice Vanessa, limitadas. Ahora se está trabajando, o muchos municipios ya están implementando chatbots con, no de flujo, sino con asociado a inteligencia generativa. Entonces puedes llegar a responder más allá de ese flujo de información predeterminada. Están fallando, por eso lo están, como que se necesita mucho entrenamiento de los modelos, ¿no? Para lograr la mejor interacción de eso. Justo en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, yo soy nacida en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, tuvimos a Boti, perdón, a Boti, que fue el primer chat que empezó a comunicarse con el léxico de los porteños, ¿sí? Con un lenguaje muy familiar se empezó a expresar como nosotros, básicamente. Y hoy está mutando a ese tipo de flujo de inteligencia artificial generativa. Lo mismo Flora en Escobar está empezando a migrar a eso. Para ese desarrollo, justamente, por ejemplo, Flora en Escobar lo que hicieron fue un sandbox para ir probándolo a ver qué respuestas da, ¿no? Porque puede ser peligroso. Esa respuesta equivocada puede ser compleja, depende de qué se esté preguntando, ¿no? Entonces, bueno, son ahí como los riesgos de esa innovación también. Voy a Azucena. Azucena nos dice registro de asistencia, inteligencia artificial para la gestión pública. Ah, no, perdón, eso es lo que tienen que completar. Bueno, espero que completen su asistencia entonces. Veo que lo están haciendo en un formulario muy bien digital, así que ahí como también decía Vanessa. Bueno, muy en línea con lo que ya le dije, que ya les dije que a Vanessa les pagamos. Si nosotros queremos empezar herramientas accesibles, rápidas, ágiles, para empezar a implementar tecnología que después puede automatizarse y puede usar inteligencia artificial, que puede vincularse a inteligencia artificial, hablamos de, por ejemplo, estos formularios digitales, como puede ser esto de asistencia, como puede ser lo que decía Vanessa de satisfacción o cómo les fue en determinados procesos, ¿no? También puede ser para turnos, puede ser para gestión de reclamos. eh, Puede ser para pagos, ¿sí? Para pagos, como, bueno, que es medio lo mismo, ¿no? Como turnos para pagos. En una de las municipalidades con las que trabajamos en un curso previo aquí en Guatemala, nos decían eso, como la utilización de formularios digitales como para otorgar turnos y que la gente que igual va sí o sí a la municipalidad porque no le gusta, porque le gusta interactuar con la gente y no con máquinas, que está muy bien puede, aunque sea, no tener un tiempo tan largo de espera en la municipalidad, sino más bien, bueno, decir, bueno, a las 8:30 tengo turno para ver dónde pago tal servicio, ¿no? Entonces, los formularios digitales ayudan, también ayudan mucho en la gestión interna, en el control interno, en el monitoreo, ¿sí? Son útiles también para eso. Los tableros de seguimiento como hojas de cálculo también compartidas para monitorear indicadores, tomar decisiones basadas en evidencia, ¿sí? Con muy pocas indicaciones podemos automatizar procesos tanto desde formularios digitales como de tableros de seguimiento que nos den información, informes estratégicos para tomar decisiones, para que salten alertas ágiles, ¿no? En relación a temáticas que nosotros querramos ir monitoreando, o podemos empezar a utilizar los datos que tenemos, pero que no estamos, que los tenemos ociosos, digamos, ¿no? Por ahí tenemos mucha información. Si nosotros empezamos a analizar cuántos formularios se completan por turnos, podemos empezar a ver
cuántos turnos por día se dan, cuáles son los turnos que efectivamente se toman y cuántos quedan vacantes, cuáles son los horarios en los que más turnos vacantes quedan, cómo podemos revisar entonces sumar gente, o sea, como revisar los horarios de las personas en función de cuándo es más necesaria porque la gente va más en vez del tiempo que no están. Bueno, se pueden tomar infinitas decisiones en función de los datos que por ahí tenemos, pero que hoy no estamos viendo, no estamos usando, no estamos revisando, ¿no? Los chatbots municipales, que ya los mencionamos, que pueden estar en WhatsApp, por ejemplo, o en la página web, ¿no? Y que, como dijimos, tienen estos dos tipos por ahora, los que son más de flujo, de pregunta y respuesta, y los otros que ya están vinculados a inteligencia generativa y que la respuesta, o sea, está ya más, puede ir más allá de un flujo predeterminado. Bueno, y lo otro que mencionaba es esto de la automatización de tareas, ¿sí? Generación de reportes, validación de documentos, cómo cargamos en los LLMs, ¿sí? Información propia del municipio, información propia del instituto, del espacio donde estemos gestionando, sin violar información, digamos, privada de nadie, pero buscando justamente mejorar esas prácticas, ¿no? Acá quería decir algo más que no me acuerdo bien. A ver si estamos en la siguiente. Ah, bueno, un segundo. Mm, que me anda un poquito lento esto. Bien, porque antes de pasar a estos casos, en la implementación de herramientas y demás, lo que yo quería obligarlos a hablar, como dije antes, era identificar qué herramientas, más allá de su trabajo, digamos, más allá de lo que, por ejemplo, mencionaba Vanessa, que fue la pregunta mía previa, ¿no? Bueno, en qué implementan desde su trabajo, dónde se implementan procesos de digitalización, procesos de IA o herramientas tecnológicas. Ahora quiero saber, ustedes en sus prácticas cotidianas vinculadas sí, a lo laboral, ¿qué herramientas de inteligencia artificial usan si es que usan? No sé si fui clara con la pregunta, por las dudas reformulo. En su práctica cotidiana, en su día a día, ¿qué herramientas hoy están ustedes como personas utilizando para, nada, para su trabajo, pero desde lo personal? O sea, acá la diferencia en relación a antes es aquí. Es lo que o sea, ustedes, no sé, por ejemplo, yo uso ChatGPT, o uso Grok, o uso Llama, o uso Gamma, como para la presentación de hoy. ¿Sí? O sea, ¿usan alguna inteligencia artificial? ¿No usan ninguna? Está arriba el enlace de la asistencia. Copilot, Napkin. Bueno, por ejemplo, Copilot. Gracias, Vanessa, que ya les dije que le pagué. Copilot, algo que suele pasar mucho en la función pública, pero ahora ya en todo, en todos los trabajos, es la infinidad de reuniones que pudieron ser mails o lo que le gusta a la gente a reunirse, ¿no? Entonces, Copilot, por ejemplo, ¿no? Tiene un muy buen sistema de tomado de notas, ¿no? Entonces, quizá uno se enfermó, no pudo participar de un espacio, no sé, que tenía confirmado y puede revisar, ¿no? Cuáles fueron las principales, no sé, como resultados o cuáles son las próximas tareas que hay que llevar adelante. Si alguien nos asignó una tarea, lo podemos revisar ahí. Fácilmente podemos resumir eso. Si tenemos 250 mails por día que nos llegan, también podemos pedirle, ¿no? Que nos revise un poco cuáles son los más relevantes, de qué están hablando, ¿no? Y demás. Hoy en ChatGPT, sí, que varios me lo mencionaron, podemos generar agentes, ¿sí? Hasta en la versión no paga de este chat. Veo que usan Cloud, que usan Copilot, que usan Napkin, que usan... muchas gracias, usan. Gemini, bien, usan varios. Lechat no lo conozco. Buenísimo. Copilot, perfecto. Eh, entonces
Entonces ahora lo que les quería pedir que hagamos juntos, básicamente, Gemini, bárbaro. Ahí llama, por ejemplo, es uno de los LLM que son de open source, que es abierto, ¿no? Después ahí nosotros podemos ir viendo cuál nos funciona mejor. Quizás ChatGPT nos funciona mejor para algunos trabajos o para algunos procesos, Gemini para otro, Grok para otros, DeepSeek ¿no? Como uno va viendo en qué le funciona cada uno de estas herramientas. Yo estoy generando bastantes imágenes últimamente, entonces uso Dalí como una herramienta específica, pero por ejemplo Gemini en el proceso creo que se llama Nano Banana, hace muy buenas interacciones de imágenes, ¿no? Entonces ahí podemos ir viendo estas herramientas concretas, pero yo lo que quería ahora es que me ayuden a promptear, porque no sé si saben, pero seguramente saben, y si no, está bastante de moda este proceso. Eh, entonces le voy a pedir a quien quiera que me defina sobre qué vamos a trabajar en este momento. Yo les puedo seguir dar opciones, pero si no, sobre qué querríamos promptear. O sea, una situación real del ámbito de trabajo de ustedes sobre la que querramos ahora poner en práctica a una inteligencia artificial. ¿Cuál les parece? Si no puedo poner una yo, por supuesto, pero siempre es mejor que ustedes lo digan. Rompo el silencio mientras busco una herramienta. Bueno, vamos a, por ejemplo, trabajar para responder eh, sobre un reclamo ciudadano. Si estamos de acuerdo, vamos a trabajar sobre eso. Entonces, ¿en cuál LLM preferirían hacerlo? Bueno, vamos a trabajar sobre responder un reclamo ciudadano. Lo pongo en el chat para que les quede a todos. Perfecto. Vamos a ir ahora con... Lo estoy buscando acá. Ustedes vayan pensando. Puedo decir yo a alguien al azar, pero mejor si quieren abrir el micrófono y decir cómo iniciarían ese pedido. Chan, chan, chan. Bueno, ya tengo la imagen que quiero igual. ¿Cómo debemos actuar? Debemos saludar. Vieron que ahora en ChatGPT ya podemos definir cómo nos habla, ¿no? O sea, siempre medio lo podíamos moldear, pero ya es, no, que me hable como un amigo, no que me hable. Experto en, a ver, el rol, perfecto. Pa. A ver, ¿cómo debemos actuar? Lo que ya sabemos que nos dijeron los muchachos de ChatGPT que no tenemos que hacer es saludar, ¿no? Y apretar Enter, como si saludamos que sea en la misma instancia que le estamos haciendo un pedido concreto. Ah, perfecto, con cortesía. Entonces nosotros vamos a responder un reclamo ciudadano. ¿Alguien se anima a escribir en el chat o si quiere compartir también puede, no sé si puede hacerlo, pero en el chat, ¿cómo se lo pediríamos a, por ejemplo, ChatGPT, que es uno de los que mencionaron acá? Conocer el motivo del reclamo, la respuesta institucional o acción tomada para reclamar una contestación adecuada. Jefferson, ¿te animás a escribir en este chat cómo sería el prompt que le diríamos a nuestro LLM? Bien, ahí Jefferson nos está ayudando.
nos va a escribir, así nosotros vamos viendo cómo podemos iterarlo entre todos. Porque dijimos que la inteligencia colectiva era importante. Y también me estoy quedando sin batería, así que solo un segundo. Aprovechamos este espacio para recordarles que tenemos el listado de asistencia ahí en el chat. Nos colocaba la licenciada Azucena el enlace. Es importante que se puedan registrar para que podamos llevar el control de la asistencia. Siempre nos preguntan cómo se genera la certificación. La certificación está basada en la asistencia en cada una de estas sesiones y cómo tomamos la asistencia con el registro que les compartimos en el chat. Aprovechar ahorita un segundo para hacer un anuncio publicitario, Fío, de cómo funciona la parte del certificado, pero que necesitamos que se registren en el listado de asistencia. De Bien, regreso. estaba esperando la reacción de, ¿cómo es? De Jefferson, no sé, no me llegó, no lo veo. No sé si alguien lo ve. Si no sé alguien más quiere decirnos, así lo empezamos a jugar nomás, básicamente. Ok. O si alguien me quiere dictar, o prefieran. A ver, reclamo, ¿qué dijimos? Reclamo ciudadano, entonces. ¿Cómo iniciamos? ¿Qué les parece? Algunos hablaron de rol, de saludarlo, de ser amables, ¿no? Un reclamo en específico. Bueno, el que vos quieras. O sea, la idea es que planteemos un caso como hipotético nosotros. O si te sentís más cómodo con otra cosa, puede ser otra cosa. Yo había pensado comunicar una política local, generar una política específica de participación ciudadana, puede ser un reclamo ciudadano, pero ¿cuál sería un típico reclamo ciudadano, por ejemplo, en su ciudad? ¿O cuál podría ser, digamos, un típico? Un reclamo de baches en la calle. Perfecto. Ese es el típico reclamo también en Argentina. Otro es el de la basura, siempre. Otro tenemos que una obra de infraestructura no ha sido concluida. Escuela, por ejemplo. Perfecto. ¿Quién me lo escribe como un prompt para que lo charlemos con con nuestro chat GPT? ¿Alguien? ¿No? Bueno, vamos entonces directamente al chat y empezamos a ver qué podemos poner. Vamos a decir, quiero que actúes como un servidor público. Ah, acá tengo. Vamos con acá, ¿quién me está ayudando? Evelyn. Bueno, vamos con lo que nos plantea Evelyn. Eh, bueno, ahí Vanessa también me está. Vamos primero con el de Evelyn y después seguimos, que ahora ya tenemos uno. Eh, bien. Entonces, entiendo que se está viendo bien. Cualquier cosa, si no se ve, ustedes me avisan, van a tener ahí ¿cómo se dice? Mi historial, no pasa nada. Entonces. ChatGPT, podemos saludarlo, no saludarlo, ¿no? Pero acá dicen, quiero que actúes como un servidor público de atención al cliente del Ministerio de Comunicaciones. A ver, espera. ¿Y qué le pedimos? Porque no me había dado cuenta que acá no está el pedido. Eh, a ver, acá me dice. Actúa como un experto en el tema de gestión municipal
con enfoque de atención al usuario, revisa la consulta efectuada en la plataforma de la fecha X a la fecha X, identifica las interacciones que estén en estado insatisfactorio, por ejemplo, clasifica en orden de número de afectados, elabora una tabla de orden de prioridad, prepara una respuesta que le indique al usuario cómo y cuándo será atendido su reclamo. Esto resulta bastante específico lo que plantea acá Vanessa. Mi pregunta sería para Vanessa o para cualquiera de ustedes que esté como que comparta el área, que comparta la entidad, es si el sistema tiene esa información. O sea, ChatGPT puede llegar a identificar esto, tiene cargado, tiene acceso a las consultas que están cargadas dentro de ChatGPT, las consultas que se han hecho en el último tiempo, en las respuestas, y en este sentido puede dar respuesta a esto, o sería con lo que hay que alimentar al sistema para que luego pueda arrojar estas respuestas. Porque entiendo que si lo tienen cargado lo van a tener en un sistema de ustedes. Es solo un ejemplo asumiendo que se cumplan los criterios que se incluyen en el prompt. Ok. Bueno, hoy entonces acá el tema que tendríamos o por donde podríamos empezar a trabajar es ver, ¿no? Cómo podemos cargar esa información, digamos, teniendo, por supuesto, cuidado con cuestiones de seguridad. Cómo esa información puede circular en un sistema interno, quizás en un desarrollo propio, ¿no? Para que podamos obtener esa información específica. Si yo a mi chat ahora le pongo eso, claramente va a alucinar porque no tiene esa información, ¿no? O sea, si quieren lo probamos en vivo. A ver, acá. Uy, les dije que la tecnología. Si nosotros ponemos esto. Ah, dice ahí. Primero deberíamos determinar si hay un sistema de recopilación de quejas o pues. Yo lo que les estoy diciendo es algo más sencillo. Eh, Antes de determinar algo, o sea, ahora, si nosotros ahora quisiéramos trabajar sobre un reclamo ciudadano en las tecnologías, o sea, en los LLM existentes, ¿cómo podríamos construir una respuesta para ese ciudadano con la alimentación actual de estos sistemas? ¿Me explico? O sea, por supuesto que con la información que le habíamos dado, ¿no? Nombre, tipo de la plataforma, rango de fecha, o sea, nos pide como la información que todavía no tiene, ¿sí? ¿Qué plataforma, cuál es el nombre, cuáles son las fechas y demás, pero de todas formas él se inventa, ¿no? Eh, una estructuración de respuesta, ¿sí? Con esto es obviamente con lo que tenemos que tener cuidado. Tipo de reclamos, algo que podríamos llegar a tomar, ¿no? Nosotros, pero esto es justamente lo que nosotros tenemos que revisar o tener mucho cuidado en términos de alucinación. Depende del enfoque de lo que queramos resolver. Perfecto, entonces por eso yo decía, partamos de la base de definir una situación que queremos resolver y cómo usaríamos esto hoy, no cuando se plantee cuando se alimente nuevamente la tecnología o se cambie, ¿sí? Sino con los recursos que tenemos hoy. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué le plantearíamos? O sea, vamos a, por ejemplo, empezar a generar respuestas de flujo o respuestas automatizadas, ¿no? Para un LLM. Entonces, acá decían, bueno, baches en la calle. Y nosotros habíamos hablado de responder a reclamos ciudadanos, ciudadanos por baches en la calle. Entonces, uno podría empezar, ¿no? A jugar así con cualquier, con ChatGPT, con Copilot, con Gemini, con quien fuera. Entonces, bueno, te voy a dar un modelo de respuesta institucional para este reclamo recibido. Entonces nosotros hablamos de proceso de evaluación, justo hablan de las obras, nos están escuchando, leyendo y demás. Entonces, directamente ya ChatGPT nos está dando dos opciones. Con la
El mal prompt que yo le di, ¿sí? Porque solamente le puse responder a reclamos ciudadanos por baches en la calle, no le dije que sos un funcionario público, no le dije en dónde estoy, no le dije qué tono quería, no le dije absolutamente nada. Nos ha dado respuestas, un tono formal, ¿sí? Y un tono cercano, que por ahí si fuera un bot usaríamos un tono más cercano, si fuera una respuesta por correo electrónico podría, o por sí, o una carta, digamos, podría ser un tono más formal, ¿no? Pero la respuesta claramente es genérica. Gracias por comunicarse con el municipio, su reclamo por la presencia de un bache, pa, pa, pan. Nuestro equipo técnico verificará el estado de la calzada en las próximas 72 horas, ¿no? En un tono formal de un reclamo de ejecución de obra, también se hacen como plato. Bueno, un reclamo resuelto, también se plantea como reprogramación. Bueno, las respuestas. Es una cuestión que quería que viéramos, que el chat siempre tiene respuesta para todo. Pero como ustedes decían al principio, muchas veces son alucinaciones o no nos sirven, no son útiles. Si nosotros le respondemos esto al ciudadano, va a decir tipo, ¿qué? ¿Pero qué vive en, no sé, en Buenos Aires? ¿Qué le pasa? No tiene nada que ver con lo que yo necesito, no es el tono que yo quiero, con el que estoy acostumbrado, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, ahí nosotros podemos ver y revisar cuál sería lo que debemos hacer. Nosotros podemos ir trabajando esa fórmula, por supuesto. Entonces, depende de qué querramos hacer, es lo que nosotros les vamos a ir planteando. Pero acá ya surgió algo, ¿sí? O sea, ustedes plantearon algo que debería estar cargado por la misma entidad. Bueno, ya vamos a algo mucho más específico. De todas formas, nosotros podemos usarlo sin cargar esa información, ¿no? El esquema que nosotros solemos, a ver si lo puedo compartir de una, presentar. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? Presentar. ¿Están viendo? Sí, te podemos ver, estás compartiendo el Canva de la fórmula. Sí, Justo en una perfecto. sesión anterior usamos una metodología que es casi similar, ¿verdad? Los 5 elementos: rol, objetivo, contexto. Cambiamos la palabra formato y restricciones, pero justo por ahí vamos. Pero súper, continúa, porfis. No, pero perfecto, a eso iba. Entonces, si ya lo vieron, nos olvidamos, mejor todavía, porque justamente era esto. Cuanto nosotros más información le demos, aún sin haberle cargado la información específica, ¿sí? de monitoreo, la respuesta seguramente sea certera y seguramente podamos enviársela al ciudadano o a la ciudadana. Entonces, por eso les preguntaba de su trabajo más rutinario y más concreto, o sea, más cercano, porque seguramente muchos de ustedes estén utilizando este tipo de herramientas y sean de utilidad. No sé si esto también lo vieron, pero bueno, básicamente las herramientas que nosotros solemos utilizar cuando vamos a trabajar sobre texto es Grok, Copilot, ChatGPT, Gemini, Cloud, acá, dependiendo de vuelta qué es lo que estamos como necesitando, ¿no? Hasta cuándo están cargados los datos, ¿sí? de los modelos. O, no sé, si fuera algo mucho más académico, no sé ustedes si trabajan con cuestiones más así de citas y demás, que se puede usar Perplexity, por ejemplo, que es muy bueno en ese sentido. La generación de imágenes a través de Dalí o de Midjourney. Todas también, ¿no? Nosotros sabemos que si pagamos, tenemos otros accesos, así no lo hacemos, pero que efectivamente pueden ser muy útiles de todas maneras. El desarrollo de videos, de presentaciones en sí, como puede ser Canva, que era lo que yo estoy presentando en este momento, o Gamma, que era la presentación previa, ¿no? Según las necesidades específicas que tengamos, y esto nos ahorra muchísimo tiempo, ¿sí? Ese tiempo que tiene que ver con la posibilidad de generar otro tipo de políticas más eficientes o dedicarnos a prácticas, como decíamos antes, más de gobernanza, más de la gestión pura de gobierno, ¿no? Entonces, esto era lo que quería mostrar de esta herramienta específicamente. Y voy a leer a Evelyn. Primero deberíamos determinar, es un sistema de recopilación. No, esto ya lo leí, ¿no? Esto ya lo leí, perfecto. Bien. Em, Bien. ¿Alguna duda acá? Yo lo que quería hacer con ChatGPT y demás era como iterar un poco el proceso de prompteo para que vayamos como formulando un resultado como mucho más concreto, mucho más cercano, pero dado que me dicen que ya lo han trabajado, me parece que no tiene demasiada utilidad o que sería como más volver a hacerlo quizás
lo que podemos hacer es más charlar respecto a eso o a cuáles son como los usos que les suelen dar si quieren, o lo que ustedes quieran consultar, preguntar y demás. Pero creo que no ameritaría tanto seguir por ese lado, ¿no? Podemos pasar un poco a los casos, si se quiere, que no lo vimos, me había olvidado, me había olvidado que no vimos, que no trabajamos tanto sobre casos. Podemos ver eso brevemente y ya pasar a preguntas o ir finalizando. Perfecto, Evelyn. Entonces, no, yo no tengo como la grilla de las actividades previas, pero me encanta que aún sin conocerlo, digamos, vayamos justamente en la misma línea, ¿no? Estoy volviendo al documento. Me avisan si lo estoy mostrando. A mí me gusta mucho el caso de Escobar, No que se es un mira el municipio. documento, perdona, no se mira tu pantalla. ¿No se ve? A ver, No, ahí. súper, ya te vemos. Gracias. Em, Bien, a mí me gusta mucho el ejemplo o el caso de Escobar, porque más allá de que acá yo puse Escobar 360, Escobar es un municipio de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Y bueno, la plataforma, es una plataforma de atención ciudadana, pero que es esto 360 porque atiende cualquier tipo de demanda, es integrada, digamos, la solución, ¿sí? Puede ser desde salud, puede ser desde seguridad, ¿no? Es integral en todas las verticales de gobierno, pero Escobar sacó un programa que se llama Ciudadanía, obviamente IA de IA, de inteligencia artificial, Ciudadanía, que lo que hace es un proceso integral de formación, ¿no? Tenemos desde sensibilización en materia de herramientas útiles de inteligencia artificial, alfabetización digital, sensibilización, idiomas necesarios para determinadas profesiones necesarias en el municipio. Bueno, el chat, están experimentando, como decía, con el chat Flora de inteligencia artificial, ya no más de flujos, están implementando procesos de atención ciudadana, también con agentes, ¿sí? Desarrollaron espacios multiactorales en el polo tecnológico del municipio, ¿sí? Están buscando articular fuertemente los actores privados con el sector público y utilizar el desarrollo tecnológico para las necesidades, sobre todo en términos laborales, ¿sí? Para aumentar la tasa de empleabilidad en el municipio, que me parece como algo muy interesante. Y también otro uso muy común de IA que tienen en Escobar es usar la inteligencia artificial para predicción de delitos, ¿sí? Entonces van monitoreando, hacen monitoreos de las diferentes localidades para ir generando instancias de predicción de delito, que también es muy interesante. 3 de febrero, lo pongo aquí porque es un municipio que hoy puede desarrollar un ecosistema de datos abiertos con atención omnicanal, pero que hace menos de 4 años, está bien que en tecnología 4 años es un montón, pero menos de 4 años, si ingresaron al municipio y se encontraban con que ni siquiera tenían la documentación en papel y no tenían conexión a internet, por ejemplo. Entonces tuvieron que partir de la base, ¿no? De lograr tener infraestructura tecnológica, lograr conectar el municipio, ¿sí? La localidad a internet, porque ni siquiera dentro del propio gobierno local tenían internet, para empezar este camino, ¿sí? De transformación digital que lo llevó a hoy tener un ecosistema de datos abiertos con ese tipo de atención, de transparencia y demás. Les mencioné el caso de Río de Janeiro, del monitoreo de ciudades, ¿sí? También de forma integral, con capacidad de utilización de IoT en el tránsito para cambiar los flujos, ¿sí? de la ciudad. En Chile y también en Vicente López se trabajó, bueno, en varios, en realidad, ciudades se está trabajando fuertemente en cómo se puede mejorar. El alta de negocios, la apertura de negocios, la simplificación de cualquier trámite que tenga que hacer una empresa, así para garantizar como mayor agilidad y eficiencia para el sector privado.
para que pueda acelerar su apertura, crecimiento, etcétera. En Mendoza lo que se hizo fue reducir las tasas, ¿sí? Los impuestos, ¿sí? Mediante el uso de inteligencia artificial, como, porque había tasas superpuestas, ¿sí? Entonces, sí, por un lado se disminuyeron las tasas que estaban superpuestas y por el otro lado por otro lado lo que se hizo fue aquellas tasas que se empezaban perdón, no tasas, aquellas gestiones que se empezaban a hacer de forma digital, online y demás, y no requerían más que de una revisión final humana, también empezaban a disminuir el costo para para las empresas, ¿no? Bueno, la de Sao Paulo es muy importante porque ya es vinculada a un sistema de alertas tempranas para inundaciones, ¿no? Cómo ya podemos estar haciendo predicciones respecto a cuestiones que son relevantes para la vida, ¿no? de nuestra población, pero para la seguridad sobre todo, en términos de capacidad de movilización de estas ciudades. Vieron que no sé en Guatemala, pero en Colombia, por ejemplo, ya está todo integrado el sistema de cualquier temblor o cualquier cuestión ambiental que suceda, ¿no? A cualquiera le llega está integrado el sistema a los celulares, ¿no? Y a cualquiera le llega un mensaje automáticamente de cuál es el procedimiento que tiene que llevar adelante según la cuestión climática que esté sucediendo, ¿no? Entonces, cómo la tecnología en los diferentes casos nos ayuda a mejorar y cómo la tecnología se está nada, involucrando o vinculando para mejorar nuestras vidas, ¿no? Finalmente, volver al punto inicial, como para cerrar la presentación, de que lo que tenemos que hacer es seguir humanizando la innovación y seguir pensando desde nuestra tarea cotidiana cómo podemos mejorar la vida de la ciudadanía y cómo en esa línea la tecnología tiene un rol importante, cómo podemos acelerar procesos, cómo podemos llegar a mayor cantidad de gente, cómo podemos lograr más equidad con el uso de la tecnología y no al revés, no poner la tecnología delante de los procesos, no pensar que la tecnología es el fin último de estas cosas, sino más bien buscar ciudad de faro, buscar acciones que nos inspiren, pero que estén vinculadas justamente a mejorar, ¿no? Nuestra gestión, a mejorar la vida de la gente y cómo logramos valor público con esos procesos de innovación con utilización de tecnología. Esto era un poco lo que les quería traer y estoy aquí para cualquier pregunta, comentario, queja, sobre todo.